Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico Ñande Yarañe a través de nuestro canal Ñande Yarañe. Y también pueden encontrar en las plataformas. También aquí tenemos toda la colección Ñande Yarañe de nuestros cursos bíblicos en YouTube, pueden encontrarlo. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hoy queremos subrayar uno de los versículos, que es el versículo 40 de este capítulo 19, porque estamos en peligro de ser acusados de insurrección por lo que ha ocurrido hoy, ya que no existe motivo para justificar este alboroto. Y diciendo esto, disolvió la asamblea. Entonces, queridos amigos, aquí lo que se está diciendo desde el comienzo, prácticamente en el versículo ya muy anterior, en el 35, o incluso ya del 34, pero sabiendo que era judío, todos a la vez, a una sola voz, se pusieron a gritar durante casi 2 horas, grande es Artemisa de los Efesios, cuando el magistrado logró calmar a la gente. Entonces, queridos amigos, aquí nos encontramos ya con el magistrado. Habíamos dicho que uno de los elementos esenciales y fundamentales es lo que Pablo produce en esta asamblea. El predicar a Jesucristo, queridos amigos, sí o sí. Como dice Jesús mismo, como quisiera ya que este mundo esté dividido, que esté ardiendo, decía, ¿verdad? ¿Pero en qué sentido, queridos amigos? En el sentido de que la fuerza y la gracia del Espíritu del Señor nos tiene que animar a nosotros para luchar contra todo mal. Se ve hipotá, entonces, pepene apleto, mueve vendere, coeve, pepene, me lleva peñando. Esa fuerza del Espíritu de Dios que nos anima para que nosotros podamos vencer, para que nosotros podamos luchar contra todo aquello que es negativo. Y esa es entonces, como suele explicar también, sobre todo el Antiguo Testamento, habla bastante de la ira de Dios, que viene a ser la fuerza de Dios. Es el amor de Dios en síntesis. Nosotros el corazoncito normalmente, el amor, lo ponemos en rojo lo primero porque es la sangre. Después le ponemos también algunas veces esa llama al corazón de Jesús, que sale una llama, ¿verdad? O sea, el calor, el ardor. ¿Se dan cuenta? Son símbolos importantes que significan para nosotros una entrega total. Diga, tú la yapita, bebe la ñamaña, la mombrilla. Y esto es lo que pasa cuando Pablo está predicando.
Pablo tiene por dentro, en su corazón, en su vida, esa llama. Diga, tú y la opetán, diga, tú y la güero, quinía lleva. Entonces, ñe, pero vamos y eso es lo que después nosotros encontramos aquí como la fuerza que divide un poco a la gente, ¿verdad? Porque después de que Pablo comenzó a predicar, aquí aparece este Demetrio que se da cuenta. Es uno de los primeros, un orfebre. Pero ¿en qué sentido se da cuenta? No es luego que se da cuenta en el sentido religioso. Porque después hoy, cuando terminamos aquí este versículo 40, porque estamos en peligro de ser acusados de insurrección por lo que ha ocurrido hoy, ya que no existe motivo para justificar este alboroto. Es decir, lo que Pablo en este mundo griego estaba haciendo no era motivo para que vengan a crear tanto alboroto. Quiere decir que el alboroto lo estaba produciendo Demetrio, porque Opocola y Bolsillo está tocando sus intereses. Queridos amigos, parece que esto se está escribiendo para hoy, sobre todo cuando vemos las sectas, que muchas veces solamente vamos detrás de lo económico, detrás de mi diezmo, detrás de esto, de aquello, y no hay apoya, cualquier brujería, con tal entonces de seducir incluso, ¿verdad? Y Oseas, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, decía, lastimosamente mi pueblo sufre. ¿De qué? Y sufre justamente de esa incapacidad, ¿verdad?, de una reflexión profunda. Su enfermedad es el no poder entender, el no poder comprender. Eso es lo que desde siempre esa teología de Oseas está insistiendo con el pueblo y con la gente. Entonces sufre verdaderamente de esa posibilidad de entender cuál es ese mensaje, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Él es mucho más fuerte, ¿verdad? Porque dice directamente que somos ignorantes en el camino de la fe, que somos ignorantes, sufrimos totalmente en este sentido de lo esencial y lo fundamental que es la razón para comprender cómo Dios se manifiesta en nuestra vida. Y entonces, claro, cuando nos falta esa inteligencia para comprender, discernir, pues la inteligencia es para discernir, ¿verdad?, lo que está bien y lo que está mal. Evidentemente que después dejamos llevar por cualquier cosa. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Una de las historias que más me dolió tener que cortar del montaje del Mayor Regalo porque no cabía y merecía la pena no solo ser contada, sino hacer una película entera sobre ella, me llegó a través de un sacerdote al que quiero mucho, el padre Miguel Segura,
que viaja a Guinea Ecuatorial como misionero y allí un día en una casa se encontró con una historia de reconciliación dentro de una familia que, siendo una historia única, porque no hay dos historias iguales, lo cierto es que es muy representativa de un conflicto tristemente frecuente entre padres e hijos en todo el mundo. Perfecto. Sí, padre. ¿Cómo estás? Bien. Mira, te presento a JM. Hola, Ah, hola, mucho JM. gusto, vengo en son de paz. Ajá. Le tienes que contar tu historia. Ah, sí. Pero os voy a dejar solos. Ajá. que disfrutéis. Encantado de conocerte. Igualmente, me han dicho que tiene usted una historia muy bonita que contarme. Le escucho. Mi hija tuvo un embarazo. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Fui muy agresiva con mi hija. Muy agresiva. ¿Qué es lo que te dijo tu mamá cuando le contaste que estabas embarazada? Se puso enfadada, gritando, amenazándome con palos. Sabes que tu padre está dispuesto a que tú estudies. Sabes también que todo lo que ocurre en una familia va a caer en mi encima. Me vas a crear problemas. No me ocuparé más, ni yo ni tu padre, de ti misma. Estuve demasiado enfadada, rabiosa. Y con esto mi hija tuvo miedo. Eloísa tuvo miedo. Y es un miedo totalmente comprensible. Es humano tener miedo. Y un embarazo siempre trae consigo una mezcla de sentimientos enfrentados. Por una parte, la alegría, la ilusión, la esperanza de una nueva vida, eso es natural. Y también es natural el miedo a no ser los mejores padres, a no tener medios económicos para mantener a la familia, miedo a la enfermedad, miedo al sufrimiento, miedo a la incertidumbre. Bueno, pues si no tenemos junto a nosotros personas que nos ayuden a superar los miedos con esas dosis de esperanza y con ayuda real, a veces el miedo, como le pasó a Eloísa, nos lleva a cometer errores. Yo tenía ya menor de edad, tenía que cumplir lo que ella dice. Y con esa presión tuve que abortar. Me pincharon 3 inyecciones y el cuarto día empecé a sentir dolores bajo vientre. Yo lloraba, el feto salió. Era 12 de abril de 2000. Desde ahí yo juré que no la voy a perdonar, para decir la verdad. Esta historia podía haber terminado ahí, en el 5.º mes de embarazo. Y tendríamos a una hija llena de rencor hacia su madre. Fin de la historia. Pero no. Al día siguiente, en la misma casa donde pusieron fin a la vida del bebé, sucedió lo más inesperado. Después de limpiar, puse todo dentro de un plástico pensando que lo iba a tirar afuera. Pero cuando estuve pensando en ir a tirar, una lluvia fuerte, con tormentas y todo empezó. Hasta teníamos miedo dentro de la casa con las tormentas. Entonces yo ya no podía salir afuera. Y por la mañanita, cuando pienso salir con ella para tirar, cuando vengo cojo donde estaba dentro de un plástico, la encontramos que tenía vida poco. Dicen que no ha muerto, está viva. Una alegría, emoción, es un milagro. El médico empezó a abrir la placenta y encontramos una cositita de algunos gramos. Entonces yo pensaba que una cosa así que no podrá sobrevivir y lo puse en la cama para que muera y no murió. Todo esto en Guinea Ecuatorial. Es decir, no estamos hablando de una gran urbe moderna con todos los servicios clínicos a tu alcance, no. Estamos hablando de una pequeña casa rodeada de selva. No había incubadoras para meterle dentro. La habíamos puesto aquí en la habitación, dentro de la cuna, y la jeringa para darle, como ella está viva,
hay que darle algo para tomar. Primer día, segundo día, tercer día, y seguimos. Yo decía, Señor, perdóname, dame esa criatura de verdad. Si me la has confiado que ella tiene que ser una persona de mi familia, dame a esta criatura. Las mismas personas que poco antes habían intentado acabar con la vida del bebé, ahora estaban unidas intentando que sobreviviera. Eso ya es una gran noticia, que no solo muestra que estaban arrepentidas, sino que estaban intentando hacer lo que fuera contra todo pronóstico para que saliera adelante. Todos los días la he visto crecer, los dedos se han separado en mi presencia, la nariz, todos los pelos. Ella tenía primeramente los ojos como una rana, así, entonces los ojos entraban, las orejas pegadas, así, bien pegadas, y así se levantan para hacer orejas. Mi padre la bautizó, me preguntaron qué nombre tú la puedes poner, yo dije que milagrosa, porque es algo milagro, es un milagro. Ha sido un gran milagro de Dios, que el Señor ha entrado en nuestra casa. Tenemos que dar a esta criatura el nombre de milagrosa, porque es un milagro de Dios. Nadie puede creer que una niña como yo pueda sobrevivir, y Dios me ha salvado la vida porque Él es un Dios que hace cosas buenas y Él es el mejor. Cuando Milagrosa tenía ya 12 años, tenía complejo de los demás. Yo ya miraba, yo la llamé, niña. Me dijo, te voy a contar sobre tu pasado, porque sé que te preguntas por qué no eres como los demás, por qué no caminas y todo esto. Si tú has nacido aquí, así, con defecto, fue por mi culpa. Hago el primer paso para demostrarte todo mi amor, para demostrarte que yo soy la madre que siempre has querido tener, para decirte que te amo. Te haré todo lo que una madre puede hacer a su niño. Me dijo, espero que algún día me vas a perdonar. Y yo la dije, claro. No se odia a una madre es para guiarnos, para amarnos, y la perdoné porque yo quería que ella esté feliz. Me perdonando con todo mi corazón. El mejor regalo que yo la pueda dar es perdonarla. ¿Cómo fue el proceso de perdonar a tu madre después de haberte forzado a abortar? Ella me pidió perdón, yo la perdoné, porque yo veía ya el cambio. Ella era muy dura conmigo, dura, pero ya cambió totalmente. Yo cambié la forma de ser con mis hijos. El hijo habla, me explica, si quiere hacer algo le escucho. El caso de Mila fue un desorden, porque no tuve este tiempo de dialogar con mi hija. Solo pienso lo presente, no lo pasado. Por eso la perdono y ya no me acuerdo de esas cosas malas que me hacía. El nacimiento de Mila me ha hecho nacer de nuevo, porque con esto ahora sé cómo hablar con mis hijos, con mis nietos. Ahora sé cómo evitar el mal. Me siento emocionada, siento muy contenta.
yo soy la persona más feliz. Tengo una felicidad enorme. Cuando la veo reír, es que ya tengo todo en mi vida, ya tengo felicidad. Es muy bonito tener una familia que te quiere. Yo también les quiero y no les guardo rencor de nada. El pasado es el pasado. Yo quiero vivir el presente con mi familia. Doy gracias a Dios que me dio una niña tan hermosa, muy espabilada. La quiero un montón desde que estaba en mi vientre. Y mi deseo es que ella sea la mejor de todas en todo el mundo. Amen. Atat mavu kiba amune zaman do atat borne yabo mfa nan bo tom ven e wa Kristo ezuwo e babata ye baba ni mi won anwe jame bo baba biabe ka alibia mu bolan va bien bezam amen. Las tres juntas son un modelo ahora mismo de convivencia, de amor, de cariño y de aceptarse a sí mismas, aceptar su pasado y pensar simplemente en lo que está por venir y en hacer todavía más fuertes los lazos de amor y de cariño que las unen. Y esta historia demuestra que nunca es tarde para perdonar ni para volver a estar unidos. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este capítulo 19, estamos en el último versículo y decíamos ya desde el versículo 35 en que aparece este magistrado que se acerca, le es imposible también porque dice más 2 horas se ponen a gritar. En el versículo 34 decía gritar durante casi 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios. Eso nomás. Y es como una insurrección a la que Demetrio había llevado al pueblo, comenzando por intereses económicos, decíamos. Y por eso que subrayamos ese aspecto de los intereses económicos. Muchas veces upealan de mongu, ahina pera pueden teñande ya anda ya puy, anda ya hay peñande ya puede yo hay señande. Y entonces estamos haciendo simplemente eso. Así es que aquí nos vuelve a insistir.
sobre cuál es la cordura. Esa ñandeña comportada, ella ya es sana, muy lado la ñandeña mañana, peñan de yaro, de Efesios. ¿Hay acaso algún hombre que no sepa en la ciudad de los Efesios que Artemisa es guardiana, verdad? Que cayó del cielo, etc. Entonces, por donde yo veo, ¿por qué ustedes vienen y se alborotan? O sea, ¿cuál es el problema? Aquí la cuestión es entonces de la fe. Aquí la cuestión es entonces de lo que somos nosotros y cómo estamos nosotros, ¿verdad? Comportándonos y mirando la realidad frente a la cual nos encontramos. Así que, queridos amigos de esto, ¿hay acaso algún hombre que no sepa estas cosas? Claro que hay. Entonces, ¿por qué nosotros ahora nos vamos a alborotar? Esto le está delatando a Demetrio, porque tus intereses, señor Demetrio, señor orfebre, señor platero, es solamente la plata, la de negocio y nada dos bonas. De no interesar la Artemisa si es o no es diosa de los Efesios. No, ahora no te interesa eso. Eso quiere decir, queridos amigos, que justamente lo que Pablo estaba diciendo es verdadero. ¿Por qué? Y porque justamente Pablo está predicando y dice, esto no es obra de Dios, esto es obra de los hombres. Esto que ustedes están haciendo es obra de ustedes, porque a ustedes lo que les interesa es el dinero. Lo que les interesa es hacer lo que a ustedes les conviene. Vea la bebé ya posee. A ver, pues la bebé hoy. Entonces le está desenmascarando, ¿verdad? A Demetrio. Apeando usted Demetrio, entonces Demetrio, pues no, bueno, ella lleva ahí y le reúne. Señores, ustedes saben que de ese trabajo proviene nuestra riqueza. De ese trabajo proviene nuestra ganancia. Y ustedes han visto y oído que no solo en Éfeso, sino en toda Asia, este Pablo, doy casi vaivena, ha convencido a una gran cantidad de gente diciendo que no son dioses lo que son hechos por las manos. Y no solo nosotros corremos el peligro que nuestro oficio caiga en mala reputación. ¿Se dan cuenta? Queridos amigos, por eso yo les estaba diciendo, es lo mismo que sucede hoy, ¿verdad? ¿Por qué a ustedes les parece que aparecen tantas sectas, etcétera? Porque y gusto iba. Y además, normalmente, cuando nosotros comenzamos a crear, a fundar nuestras propias sectas, nuestras propias iglesias, que en realidad no son iglesias, ¿verdad? Son sectas simplemente. Son reuniones de pequeños grupos, ¿verdad? Donde hacen un doctrinario que va de acuerdo a nuestros propios intereses, utilizando ciertamente un discurso que encontramos en la Biblia o lo que sea, pero donde la finalidad es otra. Es lo mismo que está aquí, ¿verdad? Porque Demetrio comienza aquí a alborotar a la gente utilizando la cuestión de la religiosidad con respecto a la diosa, dice Artemisa. Entonces el magistrado, cuando se encuentra con ellos, quiere hablar, les reúne y entonces les pregunta, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana de la gran diosa Artemisa que cayó del cielo? Es decir, eso es lo que nosotros decimos, eso es lo que nosotros sabemos. Bueno, eso es todo bien. Nadie eso discutió. Entonces la pendejuela, a ver, viste que les hace reflexionar, les hace entrar este magistrado en la realidad de ellos. Porque PMP Verosa Pucaína por otra cosa. PM la pende yo, pues paiteaína es la cuestión económica, sus intereses a través de la religión. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura.
Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Aquí estoy, con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame, enciende en mí tu fuego, derrama tu consuelo, ven pronto a mi encuentro. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame, Santo Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende, Espíritu, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende, ven, desciende, Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En Fátima apareciste, oh Virgen Madre de Dios,
a tres humildes pastores llamando a la conversión. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Rezad el Santo Rosario, rezadlo a diario, rezad. Así vendrá paz al mundo y de la guerra el final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Cargad con el sufrimiento, ponedlo en manos de Dios, por bien de los pecadores, en santa reparación. Ave María, Ave María, Ave María, En Fátima, Virgen Santa, llamaste a un nuevo fervor, pediste más penitencia, pediste más oración. Ave María, Ave María, Ave María, Mirad qué gran sufrimiento el mundo padecerá, mas no tengáis miedo alguno, mi corazón triunfará. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos nosotros sobre este hermoso capítulo 19. Estamos en el último versículo de este capítulo porque estamos en peligro de ser acusados de insurrección por lo que ha ocurrido hoy, ya que no existe motivo para justificar este alboroto. Y diciendo esto, disolvió la asamblea. Entonces, queridos amigos, lo de Demetrio ya hemos hablado bastante, hemos presentado en estos dos primeros bloques, diciendo que la motivación en realidad que llevaba aquí a los efesios, primero los estaba viendo y cuello y va lo coge, va vestiendo y cuello. Y por lo tanto, Demetrio aprovecha también de que el pueblo, se nota que hay un pueblo también ignorante, es decir, un pueblo en el aspecto religioso sobre todo, ¿verdad? Tenemos que saber que los griegos ya más de 400 años de filosofía que tienen cuando nos encontramos aquí con estas situaciones concretas. Más de 400 años, 400 años de filosofía, es decir, la capacidad y el deseo de utilizar siempre la cabeza, el raciocinio, el criterio, no es que nos dejamos llevar nomás, ya ponte de las cosas, sino que vamos procurando entender, entrar, saber, conocer qué es lo esencial y lo fundamental para que podamos entonces, ¿verdad? Nosotros, después decir, pero eso, como dice Pedro también, San Pedro en su carta, tenemos que dar razón de nuestra propia fe. La vida cristiana, el seguimiento de Jesucristo no es entonces un fideísmo. Fideísmo viene de fe, pero fideísmo quiere decir agüerovia porque agüeroviante, porque oye ente sea. Entonces se agüerovia upear ente sea agüerovia. Aveña de indica tú la agüerovia porque agüeroviante, sino que aquí tiene que haber un creer en el Señor, saber lo que el Señor nos dice, porque verdaderamente Él nos está mostrando ese camino esencial y fundamental para nuestra realización como persona. Y entonces por eso justamente aquí este magistrado que aparece desde el versículo 35 comienza a decirle, pero ustedes qué es lo que están diciendo. Primero no se querían calmar, pues no 2 horas de pues no sapucay, que ve la magistrado, después ya veo por un micrófono, después veo mi lleva entonces, vaya por no podías, ¿verdad? Y entonces, o quién va a beber, o quién va a beber, entonces ahí le dice, va a beber, ¿cuál es el problema? ¿Hay alguno de ustedes que duda de lo que nosotros estamos creyendo en Artemisa como diosa de los efesios? Un ejemplo lo dudaba en Abetebe. Evidentemente que al ser una pregunta retórica, todos los que están ahí y vienen a gritar de una forma fanática, ¿qué van a decir? Bueno, no dudamos, sabemos que Artemisa es nuestra diosa, ¿entiendes? Y bueno, y entonces va a haber problema. Porque Pablo, aquí y sigue, siendo esto innegable, o sea, esto es innegable. Que es así, bueno, punto. Pablo en ningún momento dijo nada contra la diosa Artemisa. Entonces dice, conviene que se calmen y no hagan nada precipitadamente. Peña calma, pero puede calcular, va a la bella página. Mala pendebuero sapucaya y nada, qué cosa, que esto que aquello. Creando un alboroto en forma no necesaria. Esto es innecesario. Han traído ustedes a estos hombres que ni roban templos, ni blasfeman contra nuestra diosa. Vengo a ver a Pablo y todos sus compañeros. Pero esta gente no hizo nada. Esta gente no robó nada. No se fue en contra de nadie. Ellos están predicando. Nosotros que somos griegos y que decimos que vamos al Areópago para presentar y decir. Claro, ya nuestro amigo Demetrio en el versículo 25, señores, ustedes saben que de este trabajo proviene, ¿verdad? Y todo eso. Y que no solo en Éfeso, sino en toda Asia, Pablo ha convencido a una gran cantidad, ¿entienden? Ahí entonces estaba el problema.
El problema es verdaderamente que la presencia de Jesucristo en la vida de nosotros siempre nos transforma, nos divide. Y ahora ya no vamos a ir más detrás de otros intereses que en realidad son intereses mezquinos de esas personas que crean o fundan sus congregaciones. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estaba leyendo la Biblia, lo cual, sabes, es un poco difícil de hacer. Pero me topé con un versículo que dice: dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a enseñar y a animar a los hermanos. Sí, esto está en la carta de Pablo a Timoteo, quien es un joven pastor, y le está diciendo sobre cómo puede mantener a su comunidad eclesiástica comprometida con las Escrituras. Ok, entiendo eso de predicar la Biblia y también lo de animar con la Biblia. Pero, ¿qué hay acerca de esto de leer juntos la Escritura? ¿Es algo que debería importarme? ¿Por qué Pablo pensaba que era tan importante? Bueno, para Pablo esto era una práctica realmente importante para el pueblo de Dios. Piensa en el monte Sinaí, donde los israelitas acababan de ser rescatados de Egipto. Ya no eran esclavos y necesitaban una nueva identidad, una historia por la cual vivir. Así que Moisés reunió al pueblo y leyó las Escrituras en voz alta. Él les recuerda de dónde vinieron, quiénes son y el nuevo futuro por el que son llamados a vivir. Esta fue la primera lectura pública de las Escrituras en la Biblia. Sí, y no terminó ahí. Cuando el pueblo finalmente entró en la tierra, lo hicieron otra vez. Josué reunió al pueblo y todos escucharon las Escrituras leídas en voz alta para poder recordar de dónde vinieron y cómo podían seguir viviendo siendo parte de esta nueva historia. Entonces, ¿es esto algo que hacían todo el tiempo? Bueno, en realidad no. Después de que Josué murió, no tenemos más historias del pueblo reuniéndose para escuchar la palabra de Dios. Más bien, el pueblo olvidó su historia y se levantó una generación completa que no conocía a su Dios o lo que Dios había hecho por ellos. Pero luego, siglos después, un rey llamado Josías redescubrió las Escrituras. Y estaba tan emocionado que llamó a Israel a comenzar esta práctica otra vez. Este despertó un movimiento de avivamiento y así hasta que el pueblo se olvidó otra vez y terminó en el exilio. Entonces, esta es la razón por la que cuando vuelven del exilio, Esdras y Nehemías necesitan recordarle al pueblo quiénes son y cómo deben vivir. Entonces, ¿esta es una práctica poderosa? Sí, de hecho, leer la Escritura juntos se convirtió en una parte central de la vida judía. Se hacía cada semana cuando se reunían en las sinagogas. Jesús mismo participó en esta práctica, hasta inició su misión durante la lectura semanal de las Escrituras. Leyó el rollo de Isaías y luego les dijo a todos que estas palabras eran sobre él. Y eso nos lleva hasta la iglesia primitiva, donde Pablo le dijo a Timoteo que el continuar esta práctica iba a sumergir a toda la comunidad en la historia de las Escrituras. Ok, pero este es el punto. La mayoría de las personas en ese entonces no sabían leer, así que tenían que hacerlo públicamente. Pero yo puedo leer la Biblia por mí mismo. Sí, y deberías hacer eso, pero no subestimes el poder de esta práctica antigua. Leer la Biblia por ti mismo puede ser difícil. Es fácil distraerse, pero algo sucede cuando escuchas la palabra de Dios leída en voz alta y cuando estás con otras personas. Además, es muy fácil. Para esto no necesitas que nadie predique o enseñe. Solo necesitas escuchar las Escrituras y luego hablas sobre lo que has escuchado. Esto es lo que el pueblo de Dios siempre ha hecho. Cuando entraban en un tiempo nuevo e incierto, ellos recuerdan su historia y quiénes son a través de la lectura pública de las Escrituras. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso.
se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. 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 Me has dado tanto. Gracias, Señor. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, el versículo 40 especialmente, porque estamos en peligro de ser acusados de insurrección por lo que ha ocurrido hoy, ya que no existe motivo para justificar este alboroto.
Y diciendo esto, disolvió la asamblea. Aquí, ¿verdad? Entonces, este capítulo 19, el magistrado se pone, se impone, son cosas injustificables, o mejor dicho, todo lo que están queriendo justificar a través de este alboroto son para justificar otros intereses. El interés económico, el interés de utilizar la religión, el elemento del pueblo, entonces, que es el aspecto trascendental, pero para un provecho propio. Se pea la yaposea, se pecha la yaposea, y entonces aquí nos encontramos en este problema grave. Y entonces continúa diciendo que es importante, conviene que ustedes se calmen, porque les hacen la pregunta retórica: ¿hay algún problema? Aquí, a ver, alguien vino y dijo lo contrario, de que Artemisa no es diosa de esta comunidad, de los efesinos. ¿Alguien vino y dijo eso? No, nadie dijo nada. Solamente que Pablo predicó a Jesucristo. Predicando a Jesucristo nos llama a una conversión. Y al llamar a una conversión, entonces nosotros estamos viviendo de una manera directamente acorde a lo que el Señor nos propone. Ustedes saben, queridos hermanos, que dentro de la historia de la iglesia también llegó el momento en que los padres de la iglesia y muchos otros cristianos tuvieron que utilizar la apología. La apología normalmente es una manera de presentar el evangelio en que procura rebatir, pero así directamente. Es una, entre comillas, es una defensa, decimos nosotros, apología. Una defensa de la propia fe, ¿verdad? Con los argumentos que van en contra. Pero en el fondo, es una lucha, ¿verdad? Es una pelea. Pero aquí se dan cuenta que no necesitamos de apología, por lo menos así como presenta Pablo. A ver, ahí contiene la apología. Cuando dice la pregunta retórica: ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana de la gran diosa Artemisa que cayó del cielo? ¿Hay alguien que dice en contra? Y nadie. Entonces, ¿por qué ustedes están preocupando tanto y hablando tanto? Hay alguien que puede decir lo contrario a esto. Es decir, aquí tenemos que entrar en el aspecto de la convicción. La convicción del corazón, la convicción del alma, la convicción del hombre. Y por eso estamos hablando de la verdad. Y la verdad solamente nosotros la podemos sentir y tener aquí adentro también, la verdad. Pues yo puedo mirar externamente, pero yo no sé cuál es tu verdad. ¿Qué es lo que vos estás pensando? ¿Qué es lo que vos estás maquinando? ¿Qué es lo que vos estás queriendo? Externamente, como personal, en lo que suena desde nuestro interior, lo que nosotros demostramos, ciertamente que condice, o más o menos condice, a aquello que nosotros tenemos en nuestro interior. Pero estamos ya expresáis, andan ya espai. A pesar de que, vuelvo a insistir, la palabra persona, a través del medio, como nosotros sonamos, nos damos a conocer, nos manifestamos. Esta es mi persona. Ya ni manifestar de esta manera, operan de ese cuá. Pero hay muchas cosas, queridos amigos, que no siempre podemos expresar todo. El 100% no se vaya a llevar. Entonces, hasta lo más profundo, ¿verdad?, de esa persona. No puedo entender hasta lo más profundo. Bueno, pero esto es simplemente para darnos a entender lo que este magistrado le está queriendo decir. Les convence y le dice: ¿cuál es el problema? Nadie habló mal en contra de Artemisa. Lo que Pablo está haciendo es predicar a Jesucristo. Pero sabemos entonces, queridos amigos, predicar a Jesucristo significa un cambio de vida para aquel que lo está escuchando. Y entonces, ¿saben qué? Con todo esto que ustedes están haciendo y alborotando aquí, estamos en peligro de ser simplemente acusados de insurrección por lo que ha ocurrido hoy, ya que no existe motivo para justificar este alboroto. Y así entonces, queridos amigos, este momento de la reunión ahí, en ese lugar, se disolvió. Y la asamblea entonces se fue cada uno a su casa. Bueno,
Queridos amigos, así entonces vamos concluyendo este capítulo 19, muy interesante. Ayer nos ayudó bastante para entender cómo hacer también la predicación, así como hace Pablo. Lo importante es estar convencido y anunciar a Jesucristo. Lo demás, consecuencia. Y lo otro, que hemos hablado mucho y que demuestra la actitud de Demetrio, es querer negociar con la religión. Me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.